días tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primera sesión virtual de la materia que lleva por nombre Ética y Lexicología Jurídica, por lo cual le doy la más cordial de las bienvenidas y vamos a dar inicio con los temas que nos ocupan. En esta ocasión vamos a aludir propiamente a la concepción de la ética, la concepción de la moral, la diferenciación entre estas, vamos a aludir a lo que significa la ética jurídica y demás elementos que nos van a dar un panorama general acerca de nuestra materia. Bueno, cuando nosotros hablamos específicamente de la ética y vamos a partir propiamente de la ética jurídica, cuando hablamos de la ética jurídica, vemos que esta se encarga del estudio de los valores del ser humano. Por tanto, cuando hablamos de los valores del ser humano, bueno, tenemos que partir acerca de lo bueno y de lo malo, ¿no? De la moral y del derecho. Cuando aludimos a lo bueno y lo malo, recordemos que la ética son todas aquellas consideraciones, como nos dice, ¿no? Los valores, algo que desde pequeños se nos va inculcando, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y cuando es incorrecto, bueno, pues existen consecuencias. Lo mismo cuando esto se traduce en el campo jurídico, al hablar de la ética jurídica. Recordemos que las normas jurídicas que nos establecen, aquello que podemos realizar como personas y por ello también se encuentra protegido o salvaguardado, como por ejemplo tu derecho a la vida, a la salud, al patrimonio, a la libertad de procreación, a la libertad de asociación y reunión, a la libertad de profesar alguna fe o algún culto, etcétera, ¿no? Todo aquello que la propia norma te confiere, te procura, te protege y te salvaguarda. Sin embargo, pues también vemos que a contrario sensu también existen normas jurídicas que te limitan o en su caso que te restringen, ¿no? Por ejemplo, si el que prive de la vida a alguien, al que tenga cópulas sin consentimiento, al que se apodere de una cosa ajena, entre otras cuestiones, ¿no? Te dice, si cometes o realizas esta conducta, entonces tu consecuencia de derecho o tu punición va a ser en este sentido, ¿no? Todo esto va a ser proporcional a la falta cometida. Entonces aquí nos está indicando que no simplemente como existe una máxima jurídica que nos dice la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, ¿no? El hecho de que yo no estudie derecho o el hecho de que yo simplemente desconozca lo que dicen las normas, pues no significa que puedo hacer o transgredir derechos de terceros, ¿no? Porque recordemos que también emanado del libre albedrío, tú puedes hacer o dejar de hacer lo que tú quieras. Sin embargo, la acción o la conducta que tú realices al momento que la despliegues, pues genera efectos y esos efectos son los que la propia norma te regulará en sentido positivo o en sentido negativo, ¿no? Y ahí también hablamos pues de la moral y del derecho y se identifica dentro del ámbito jurídico siendo una exigencia para los profesionales emitir una opinión acerca de lo bueno y de lo malo. Se trata pues de emitir juicios sobre la maldad o sobre la bondad de determinadas cuestiones. Es importante también cuando nosotros hablamos de la ética jurídica aludir que esta se encarga del estudio de los valores, como he dicho, de lo bueno y de lo malo, y se identifica dentro del ámbito jurídico porque es aquella forma de reconocimiento que va a ser regulado por una norma, que va a ser aquello que emane de una forma de conceptualización o de una forma de establecer una punición. Por ello, nosotros hablábamos, o cuando hace rato mencionábamos de la ética jurídica, partíamos también, pues, de la realización de una conducta desleal, ¿no? Cuando nosotros como estudiosos del derecho realizamos cosas que la propia norma nos prohíbe, pues también existen consecuencias y emanado de esto, pues da cabida a la existencia de lo que se conoce como el decálogo del abogado. ¿Por qué? Porque ahí te dice lo que en ejercicio de nuestra profesión, pues debemos hacer o en su defecto, ¿no? Debemos dejar de hacer. Cuando nosotros hablamos del decálogo del abogado, vamos a citar determinados elementos. ¿Cuáles son estos? Y para ello estamos diciendo que el decálogo del abogado consta de estos 10 puntos específicos. Primero, nos indica, el abogado debe pedir ayuda a Dios en sus trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el protector de la justicia, es decir, aquí aboga al cumplimiento de la fe. Cuando nosotros hablamos de la fe, tenemos que ver de manera primaria los elementos que para nosotros podemos decir que le van a dar soporte en un momento dado, a lo que nosotros pretendemos hacer. Cuando nosotros hablamos de este soporte o de esta validez o de esta fe en un ser superior, es precisamente los elementos que nos van a dar cabida para luego entonces
tratar de llegar a un punto medular, tratar al derecho como un instrumento base o como un instrumento idóneo para que exista la convivencia humana, toda vez que lo que pretende o lo que se pondera es que exista una convivencia social. Entonces la fe y al abrir o al correlacionar con un ser divino, estamos tocando o estamos argumentando elementos que van a ir a su mismo sentido, ponderar la estabilidad social, ponderar una fe, una conjunción de normas que van a dirimir conflictos y que va a ponderarse la paz social. Siguiente elemento nos dice estudia. ¿Por qué? Porque el derecho se transforma de manera constante y por ello bien nos dice que el abogado que menos estudia cada día pues es menos abogado. Asimismo nos dice piensa. ¿Por qué? Porque el derecho se aprende pensando, ¿no? El derecho nos indica. En ese mismo sentido, se dice, el siguiente elemento es piensa. ¿Por qué? Porque el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Ya que si bien es cierto, las normas jurídicas, de manera literal, pues nos indican lo que comprende, lo que el legislador quiso decir, pero también nosotros como estudiosos del derecho le tenemos que dar un sentido, ¿no? Recordemos que por ello existen leyes supletorias, existen jurisprudencias, existen otros instrumentos, otros mecanismos de lo que nosotros podemos hacer uso cuando la propia norma no es del todo clara o cuando también da cabida para que se pueda complementar o robustecer, ¿no? Con otros instrumentos. Entonces, por ello debemos interpretar la norma. ¿Qué es lo que dice, lo que quiere decir? ¿Cómo podemos encuadrar lo que dice la norma con los hechos que nuestro cliente está sometiendo a nuestra consideración? Como tercer elemento se encuentra el trabajo. ¿Por qué? Porque la abogacía es una ardua o presenta una ardua fatiga para las personas que lo ejercen y que obviamente está al servicio de las causas justas, ¿no? Es un trabajo para que nosotros podamos realizarlo de manera tal que la propia norma nos lo confiere, pero que aplicando precisamente lo que dice la ley, pues vamos a satisfacer las necesidades, las pretensiones, la protección y la salvaguarda de los derechos de las personas que le fueron vulnerados y luego entonces va a existir o va a ponderar la justicia. Asimismo, nos dice como siguiente elemento que es procura la justicia. La justicia es el deber de luchar por el derecho. Por eso se dice que el día en que te encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia, porque la justicia es otorgarle a cada quien lo justo, lo que le corresponde, lo propio. Como siguiente, nos dice que es ser leal. La lealtad al cliente, al que no se debe abandonar hasta que se comprenda que es indigno de ti. Por ello nos dice que la lealtad también opera cuando existen circunstancias, por ejemplo, que exista algún interés entre las partes o cuando tú tengas algún conflicto con alguna de ellas, entonces le tienes que hacer de manera previa del conocimiento a tu cliente para que esto no vaya a interferir al momento de que esté emitiendo su resolutivo o al momento mismo que se esté debatiendo o que interfiera dependiendo de la defensa que tú le estés invocando. Entonces, ahí estamos argumentando, pues, a la lealtad. También el siguiente elemento nos dice tolera. ¿Por qué? Porque tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieras que sea tolerada la tuya. La tolerancia es la forma comúnmente de ponerte en el pie o en los zapatos de la otra persona, de hacer lo que tú quisieras que te realizaran, es decir, de ser consciente, de ser empático. Ejemplo, si tú solicitas dentro de las testimoniales, existen los testigos de carga y de descarga, pues así como tú tienes el tiempo o la temporalidad para poder desahogar esta testimonial con el número de preguntas que tú desees, pues lo mismo para la parte contraria. No puedes decir que nada más se acote a 5 o a un número determinado de preguntas porque podrá realizar tantas y cuantas considere pertinentes hasta que llegue hacia la veracidad del dicho, ¿no? La siguiente, pues, es la paciencia. En el derecho, el tiempo se venga de las cosas que se hagan sin su colaboración. La paciencia, recordemos que por ello existen circunstancias o términos en los cuales debemos de ser muy certeros. Sin embargo, no debemos caer también en las dilaciones procesales, en estas cuestiones o en estos tiempos que son por demás inoperantes y que lo único que tratan no es de esclarecer los hechos, sino únicamente de denostar, es decir, de alargar el proceso sin que exista ninguna cuestión benéfica para las partes. Asimismo nos dice, olvida, la abogacía es una lucha de pasiones.
¿Por qué? Porque olvida, aquí se va en el caso de que si bien es cierto, tú vas a luchar por el esclarecimiento de los hechos, pero porque en el fallo que la autoridad determine, pues sea benéfico para tu representado. Sin embargo, obviamente esto es de manera tal que en el momento que culmine tu asunto, pues no vas a entrar en una enemistad con el abogado de la parte contraria, ya que únicamente se están abocando ambas partes en defender a sus clientes, pero no tomarse con tintes personales. Y el siguiente y último es ama tu profesión, ¿no? Ya que si bien es cierto, la abogacía es una forma o es una profesión tan noble, puesto que existe una amplia gama de posibilidades para que tú te puedas emplear. Es muy noble en el sentido que el fin último del derecho es proteger el derecho o las causas justas, aplicar lo que dice la norma en cuanto a la protección y derecho de las personas, que exista la forma de dirimir los conflictos y que prevalezca la paz social. Entonces vemos que el derecho es muy noble en el sentido que lo que busca es precisamente esta disolución de litis para que exista una armonía entre todos los individuos. Vemos, apreciables alumnos, que estos y otros temas son los que vamos a ir abordando de manera muy puntual en nuestras sesiones virtuales, así como también en nuestras siguientes cápsulas informativas. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.